queridos hermanos, quería comenzar con dos versículos separados de la Biblia, pero que hablan de lo mismo. Uno está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La otra palabra está en Marcos 2, 21 y 22. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Estas dos enseñanzas, hermanos, hablan, en el caso de Nicodemo, que era un hombre muy capacitado, ya con mucha experiencia, porque él habla de sí mismo como un hombre viejo. ¿Cómo puede ser que una persona que haya dedicado toda su vida al estudio de la palabra, toda su vida viviendo en el templo, que además era maestro de las escrituras, no haya nacido de nuevo? ¿Es posible que una persona pase toda su vida yendo a la iglesia, congregando, y aún no haya nacido de nuevo? Entonces, la pregunta que quiero dejar en el aire, que cada uno tenemos que hacer es, ¿en verdad yo he nacido de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a empezar por ahí. Cuando habla de nadie pone vino nuevo en odres viejos, Dios habla en su palabra de dos estados del alma, muertos o vivos. No hay ni medios muertos ni medios vivos. No existen los zombies aquí. Aquí o estás muerto espiritualmente o estás vivo. Y eso no es una obra que haga uno en sí mismo. No es algo que yo puedo hacer, sino es una obra de Dios que puede hacer en nuestros corazones. Jesús enseña que el Evangelio no es un remiendo, un parche que le ponemos a nuestra vida. No es pasarse de una religión, me paso de la católica, me paso a la evangélica y ya hago ese cambio y ya con esto he nacido de nuevo. Suele ocurrir que muchas veces empezamos en una iglesia, nos invitan, nos agrada, nos gusta lo que dicen, lo empezamos a entender, empezamos a creer, empezamos a cantar como creyentes, a hablar como creyentes, a entender las cosas, a leer la Biblia. Se nos invita, se nos explica el Evangelio, decimos que lo entendemos, hacemos los actos correspondientes, nos bautizamos y empezamos a transcurrir una vida cristiana, pero sin cambiar profundamente los odres. ¿Qué son los odres? Es lo que contiene el vino. ¿Por qué habla de odres nuevos y de odres viejos? Los odres viejos, los que cuando ya el cuero que conserva, porque se hacía de piel de cabra, mayormente, cuando ya eran viejos estaban rígidos. Si se le pone un vino nuevo, con la fermentación se quiebra, se parte y se derrama. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo no he cambiado mi naturaleza, porque Dios no me ha cambiado, cuando yo le empiece a meter a mi vida conocimiento y empiece a conocer las limitaciones, como dijo Valerian, el que tiene que llevar tu cruz, cómo tienes que comportarte, que tienes que amar a tus enemigos, que tienes que soportar, que tienes que ser paciente, que tienes que perdonar, y te empiezan a abrumar un montón de cosas que tienes que hacer de la vida cristiana, como ayer Juanjo decía en el estudio bíblico, estamos hablando de Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas, y te dice, ¿cómo tienes que vivir? Y dices, yo no puedo. Es lo que pasa muchas veces con la gente nueva que empieza a venir a la iglesia, que se ve tan lejos de estos estándares de
de santidad de Dios que dice, yo no puedo con esto. Y es verdad, no vas a poder con esto. Llegará un momento que te vas a frustrar, te vas a cansar, te vas a agobiar y tienes dos opciones. O no puedes y te vas, o sigues viniendo, pero con una doble vida. Tienes una vida espiritual dominguera, o sea, venimos los domingos al culto, a la iglesia, todo bien. Con el tiempo podemos empezar a ejercer alguna actividad, tocar la guitarra, tocar el piano, no sé, limpiar en la iglesia, colaborar, empezamos a hacer cosas y empezamos a convivir, a tener una vida cristiana, pero no ha cambiado nuestro interior. Y llega un momento que tú eres un convencido de la obra de Dios. Tú intelectualmente entiendes que es verdad y no estás convertido. Es una diferencia estar convencido y convertido. No sé si alguna vez han escuchado alguna expresión que dice, bueno, yo conocí al Señor, yo me convertí en el año 1985 y bueno, a ver, ¿qué significa que te convertiste en el 85? Que quizás, como en esos tiempos se predicaba que, bueno, ¿quién quiere aceptar al Señor? Levantaba la mano. Bueno, vamos a orar por ti. ¿Tú crees en el Evangelio? Sí, bueno, ya está, hecho, hijo de Dios. Y bueno, resulta que te han dicho que como ya han hecho la oración por ti, que tú has creído, y sin conocer las verdades del Evangelio, lo que nos enseña Valeria cuando da el discipulado, dice, bueno, tú tienes que saber en qué crees, porque si no estás aceptando el señorío de Jesús, solamente quieres su salvación, y eso es muy bueno, pero tú no estás aceptando el señorío, no puedes someterte y no puedes sujetarte. Resulta que cuando empiezas a caminar en la vida cristiana, tienes que obedecer, y sujetarse en obediencia, a veces con la soberbia, el orgullo que tenemos, es muy difícil. Tú empiezas en la iglesia y tú tienes unos pastores, unos ancianos, que son una autoridad espiritual puesta por Dios y confirmada por la iglesia, que cuando un pastor te llega a decir algo, te llega a hacer alguna corrección, madre mía. Entonces uno tiene que pensar, ¿yo realmente he nacido de nuevo? ¿O he empezado a hacer una vida cristiana? He puesto todo mi esfuerzo. He cambiado muchas cosas, he dejado de hacer ciertas cosas, me he quitado muchos vicios, he hecho un cambio exterior, tengo una apariencia cristiana, pero en realidad no lo soy. Digo, ¿esto es posible? Yo les puedo asegurar que es posible, porque yo he vivido una vida así durante muchísimos años y he hecho de todo en la iglesia, de tocar el órgano, recibir en la puerta, hasta estar de diácono, o sea, muchas cosas, porque era muy hacendoso, me gustaba hacer muchas cosas, ¿no? Como por esa sensación de que, bueno, mientras más cosas hago, más voy a agradar a Dios, ¿no? Como que por obras quiero agradar a Dios. Pero después mi vida personal, que eso es ahí donde uno tiene que tener en cuenta, ¿cómo soy yo en mi vida personal? ¿Cómo está mi corazón? ¿En qué están mis pensamientos? ¿En qué están mis oídos? ¿En qué están mis ojos puestos? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Cuando nadie, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo le tenía mucho temor a los hombres. A mí que nadie me vea decir una mala palabra. Jamás en la iglesia me van a decir un exabrupto, ¿no? Es una voz de ángel. Pero quizás en mi trabajo tiene unas groserías tremendas. Entonces, claro, es una vida hipócrita y eso te va calando y te va dividiendo, te va partiendo, porque tú no has nacido de nuevo, entonces estás cada vez acumulando más conocimiento y más de la palabra y te estás dando cuenta que de la sociedad espiritual que tienes es que no estás pudiendo cambiar y que pones todo tu esfuerzo y que no puedes. O te vas o vives una doble vida espiritual. Y tenemos que tener en cuenta que hablar como cristiano, cantar como cristiano, participar como cristiano, estar entre cristianos no nos convierte en cristianos. Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, no va a decir, bueno, mete una bolsa y todo lo que estamos acá, todos nos vamos. Será algo individual, algo personal. Yo no me voy a ir junto con ustedes así escondidos como en un rinconcito que nadie me vea y de casualidad voy a entrar. Esto está muy claro en la palabra de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu corazón. Y estudié muchísimos años
incluso teniendo un ministerio. Porque claro, la apariencia puede engañar a todo el mundo, menos a Dios. Hasta que llega un punto que Dios te confronta y llega, mira, hasta aquí he llegado. Y era tal la destrucción que al final uno se empieza a autodestruir y todo lo que tiene alrededor. Porque es como cuando tienes una presión constante, porque no te puedes arrepentir, no puedes cambiar por ti mismo, hacer todo el esfuerzo. Nacer de nuevo no es una decisión personal. A veces alguien ha dicho, bueno, yo nací de nuevo el 12 de agosto de tal fecha, la tiene como la fecha, y bueno, ese día quizás tú te diste cuenta que nació de nuevo, pero la obra de Dios quizás empezó antes. Tú no sabes cuándo has nacido de nuevo. Cuando Dios empezó a obrar en ti, empezó y te puso su Espíritu Santo, porque tú no puedes darte cuenta de las cosas de Dios si Él no te abrió los ojos primero. No es un descubrimiento personal, no es una decisión mía. A veces dicen, no, tú tienes que nacer de nuevo, como dicen, bueno, ¿y cómo hago? Tú no lo puedes hacer. Y este hombre, Nicodemo, le dice, ¿cómo podía saber él? Dice, tú eres maestro de la ley, deberías saberlo. ¿Por qué? Ese término, nacer de nuevo, no está en el Antiguo Testamento, pero sí el concepto. Dios le dijo, os daré un nuevo corazón, os haré una circuncisión de corazón, escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón, y Él les dará un nuevo espíritu, pondrá sobre cada uno de nosotros. Y eso, como él, maestro de ley, debería saberlo. Quizás el pueblo no, pero él como maestro sí debía saberlo. Y es muy desgastante sostener una vida donde en apariencias en la iglesia tú eres muy, muy perdonador, tú no rompes un plato, pero después en tu vida personal, pero sí cometes pecado, sí no sales de tu pecado y sigues yendo. Y eso es autodestructivo. ¿Cuándo uno puede hacer ese cambio? Cuando realmente se sincera con uno mismo y con el Señor. El Señor, yo no puedo seguir así. Yo no puedo tener esta vida. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Con mi esfuerzo he hecho muchas cosas, he intentado. Yo no puedo cambiar. Si tú no cambias mi corazón, si tú no me das de tu Espíritu Santo para que yo pueda transformar eso. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar mi naturaleza. Para que me agraden las cosas que te agraden. Para que me desagraden las cosas que te desagradan. Como decía Valeria, ¿no? Esa exigencia, ¿no? de tengo que amar a mi hermano, no amarme a mí mismo, cargar con mi cruz. ¿Cómo puedo hacerlo yo con mis propias fuerzas? Quiero compartir también Romanos 8, del 5 al 8. Y hay una realidad que tenemos que saber. Dice, porque los que son de la carne, son los que no han nacido de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, por naturaleza. Tienen la tendencia a agradar a Dios. Y lo que agrada a Dios no lo hace porque a mí no me agrada, pero lo quiero agradar a Dios. No, a mí me empieza a agradar lo que le agrada a Dios. A mí me empiezo a sentir deleite por todo lo que Dios se deleita. Y empiezo a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Lo que antes era indiferente, mi pecado, mi hipocresía, el no perdonar, el ser rígido con los demás, lo que no me causaba ninguna molestia en mi conciencia, ahora sí me empieza a cambiar. Y yo quiero hacer lo que Dios quiere, porque ha cambiado mi naturaleza. No voy como con un corsé todo el tiempo apretado, cumpliendo la ley de Dios, un esfuerzo tremendo por cumplir la ley de Dios. No tiene que ser así. Jesús dijo, mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. No te estoy poniendo una carga que no la vas a poder llevar. Tú la vas a poder llevar si tú te entregas a mí. Si tú me dejas que yo cambie tu naturaleza. Si tú, el Espíritu Santo que yo te doy, que es parte del mantenimiento de los odres, que estén permanentemente mezclados. Y cuando sale el vino, si queda aire, tiene que volver a entrar vino porque no se echa a perder. Si tú permanentemente, el Espíritu Santo que te he puesto, tú lo renuevas, tú pides para que te llene el Espíritu Santo, tú vas a poder vencer todas esas cosas. Porque eso es una promesa del Señor. El Señor no nos pediría cosas imposibles, pero sí es posible con Él. Y de esta manera,
cuando somos de la carne, pensamos en cosas de la carne, pero lo apartamos los domingos en la iglesia. Los domingos en la iglesia, que nadie sepa. Y hermanos, es vergonzoso, para mí, vergonzoso, mirarme y decir, si mis hermanos, si mis pastores supieran las cosas que pienso, las cosas que digo, cómo me comporto, cualquiera que esté en mi trabajo conmigo, mi compañero, ninguna de ellos, este es cristiano. O sea, me avergonzaba. Yo no decía que era cristiano, para no ensuciar a la iglesia. Digo, ¿de verdad? Pero cristiano, yo cristiano, muchísimos años, y trabajando en la obra de Dios. Tú me veías los domingos, era el primero en llegar, el último en irme. Y eso, tarde o temprano, te desgasta hasta que llega un punto, cada uno cual, o te vas, o sigues fingiendo, o cambias. No puedes permanecer igual porque no soportas psíquicamente, emocionalmente, intelectualmente, no soportas esa división dentro tuya. Y después en 2 Corintios 13:5 nos dice qué debemos hacer, cómo salimos de ese atolladero. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probamos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Dice, examínate. Examinamos muy fácil a los demás. Nosotros podemos poner etiqueta, nacido de nuevo, nuevo en la fe, bebé en la fe, un niño, etiquetamos a todo el mundo. Y nos cuesta tanto examinarnos a nosotros y no nos toca a nosotros etiquetar a nadie, ¿no? A veces decimos, no, este no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Bueno, por los frutos, tranquilo. A veces nos quedamos con la foto. Tú no sabes, hay plantas o brotes cuya semilla está a 2 centímetros de la superficie. Entonces rápidamente asoma el tallo y se ve que, cómo ha cambiado, mira este. Pero hay muchos hermanos que están tan dolidos en su vida, con tantos traumas, tantos dolores, que empiezan desde muy abajo. Nacen desde muy abajo. Y se levantan entre piedras, porque tienen que lidiar contra abusos, contra maltratos. No sabemos su niñez, no sabemos su lucha, no sabemos sus limitaciones. Y no se ven los frutos, y no se ve el tallo, pero nosotros vemos lo que ve el hombre, y no sabemos lo que ve el Señor. Por tanto, no juzguemos si este no nació nuevo, este sí. Hay personas que, por gracia de Dios, rápidamente empiezan a dar frutos y empiezan a tener crecimiento. A otros les cuesta más. Y como dijo nuestro hermano Valeria, ¿no? Justo esa palabra no la tenía en mente, pero vino justo, ¿no? Pero ser paciente y espera. Tú eres firme, tú eres fuerte, tú tienes experiencia, pues sé paciente con los demás. A ti te costó poco, qué bueno, gloria a Dios. Quizás al otro no. Entonces tú no sabes desde dónde está surgiendo esa persona. ¿Desde dónde está luchando? No todos hemos pasado la misma niñez, la misma adolescencia, la misma juventud, la misma pobreza, hambre, miseria, desnudez o riqueza. Cada uno es diferente a su herencia familiar, a su herencia de muchas cosas, y tenemos que tener, como el Señor Jesús, misericordia de los demás. ¿Y cómo nos examinamos a nosotros mismos? O sea, ¿cómo vivo mi vida fuera de la iglesia? ¿Vivo en pecado sin la intención de dejarlo? ¿Tengo más temor del hombre que de Dios? Porque tengo mucho miedo que nadie me llegue a ver. Pero no soy consciente de que Dios me está viendo. O sea, ¿qué es peor? ¿El juicio de los hombres? ¿La acusación de los hombres? ¿O el castigo del Señor? O sea, ¿qué es lo peor? Pero claro, como el juicio de los hombres es inmediato, alguien me ve, me juzga y me condena, pero aparentemente Dios no hace eso, no pasa nada. Yo cometo pecados, no pasa nada. Yo hago las cosas mal, no me pasa nada malo, y aparentemente no pasa nada. Entonces tenemos más miedo a que nos vea el hombre, pero tenemos que tener temor a aquel que pueda enviar el alma al infierno, no a aquel que nos puede acusar.
porque es un par como nosotros. ¿Amas a tu prójimo como es el Señor o solamente lo soportas? ¿O solamente a los que te caen bien? ¿O solamente a los que tienes empatía, simpatía, pero a los que no son como tú, son la forma de hablar, la forma de ser, no te cae bien? Pues eso viene ahí, lejitos, ¿no? ¿Mides con la vara? ¿Haces acepción de personas? ¿Juzgas diferente? Si alguien hace algo y lo justificas porque te cae bien, y si otra persona hace lo mismo, tú lo condenas y lo juzgas duramente. O sea, ¿cómo es tu vida fuera de la iglesia? ¿Eres constante en el compromiso con la iglesia? Porque a veces, muchas veces, dicen, bueno, hace falta colaboración para esto, yo. Y claro, con el entusiasmo, el impulso, pero luego después, ya dejo, ya no tengo ganas, ya pongo otras prioridades, ya primero no, y ya sí. La comunión de los santos, ¿es una prioridad para ti? ¿Las cosas de Dios? La iglesia pone a disposición de todos, con mucho esfuerzo de muchos de los ancianos. Pensaba Juanjo ayer, su esposa mal, recuperándose en casa, con frío, pero bueno, deja su casa, se toma su coche, se viene hasta aquí, prepara su enseñanza para explicárnosla, viene aquí y a lo mejor hay 4, 5, de tanto. La iglesia convoca a una oración para orar, y es algo fundamental y prioritario para nosotros, ¿no? Y también un porcentaje, 10, 15, la iglesia pone a disposición discipulado para aprender. Me parece que sabemos todo, ¿no? Se pone a disposición también la apologética, que nos enseña el hermano a defender nuestra fe, porque es importante cuando presentamos el Evangelio, porque hay personas que tienen alguna traba, y es importante saber y conocer. Pero claro, no competir, hermano, con la Champions del sábado, o con otro evento, o con un evento cultural, o con un evento familiar, o con cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es prioritario en tu vida? No quiere decir que si uno venga siempre todo el tiempo a la iglesia sea más santo, pero sí es una señal. Si uno es solamente, por decir una manera, dominguero, voy, cumplo, pero yo no aprendo, no mejoro, no tengo hambre, no tengo sed de crecer, no busco la comunión con mis hermanos, no busco aportar en lo que yo puedo a la obra de Dios, qué dones tengo que pueda desarrollar. Entonces es importante conocerse a uno mismo, ¿no? Pasaba el otro día cerca de casa hay esos bazares chinos, ¿no? Y veía unas flores muy bien logradas. Uno las veía y tenías que tocarlas y decir, bueno, son de verdad, o sea, están muy bien logradas. Pero te das cuenta que están muertas. Y a veces pasa lo mismo con los cristianos, ¿no? Aparentemente somos una chispa del amor, pero no hay vida en nuestro interior. Hemos crecido hasta lo humanamente posible y ahí nos hemos estancado. Y hay veces que es al revés, que personas que han nacido de nuevo, pero quizás se han endurecido sus odres. Con el tiempo se han estancado y ya no crecen. Se han quedado en un momento y dicen, bueno, yo hasta aquí ya llegué, ya ahora ir a la iglesia, venir y lo de rutina. Y esto es un crecimiento constante, porque es una transformación permanente. No es un acto puntual. He nacido de nuevo, tengo otra naturaleza, ya está, se acabó. No, es un desarrollo constante. Y cuando nosotros perdemos de vista esto, nos estancamos. Y luego nos volvemos refunfuñones, impacientes, odiosos, las cosas nos superan, no hacemos lo que decía el hermano, ¿no? A los nuevos, enseñarles, tenerles paciencia, ya nos hemos quedado en el tiempo. Y a veces es como, se han visto cuando alguien muere, que cambia su aspecto de su cara, pues lo que hacen los que lo preparan, pues lo maquillan, para que haya apariencia de que no esté muerto, ¿no? Para que no cause impacto. Pero el maquillarlo
el ponerle colorcito no lo reaviva. Nosotros no podemos avivarnos con cambios externos. No podemos nacer cambiando cosas externas. Que es bueno cambiar, por supuesto, no tiene nada de malo. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere un cambio superficial. No quiere parche, no quiere una versión tuya mejorada. Quiere una nueva versión. Una nueva criatura. Ya termino, hermanos. Jesús los llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Una palabra dura, ¿no? Porque por fuera daban apariencia de que eran impecables, impolutos. Y se sabían la ley, la cumplían. Pero ¿cuál era el problema? ¿Es malo que por fuera tengamos también esa apariencia? No, no es malo. Lo malo era que no coincidía con lo del interior. Eso era lo malo. Que no está mal que los demás nos vean como personas que somos con ese carácter cristiano. De hecho, tiene que ser así, pero tiene que coincidir lo de adentro. Y es muy importante que nos sinceremos con nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿yo he nacido de nuevo? Muchas personas que han pasado años yendo a la iglesia, cumpliendo, porque empezaron a ir, y fueron creciendo, y ahí se quedaron, y no saben en qué punto están. Y ayer la hermana Marisa, cuando estábamos en estudio, hablaba, decía, yo veo muy duro eso cuando el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Y si nosotros echamos fuera demonio, hablamos en tu nombre, sanamos enfermos, entonces hacemos muchas cosas, y dice, bueno, es que hacemos muchas cosas para el Señor, y también vamos a quedar afuera, a pesar de hacer muchas cosas para el Señor. Pues sí, porque no se trata de lo que tú hagas para el Señor, sino lo que tú ya has dejado que el Señor haga en ti, en tu vida. No vas a ganar el favor de Dios con tus obras. Ninguna obra. Las obras más buenas, puras y santas nuestras son como trapos de inmundicia delante del Señor, porque vienen de un corazón pervertido, de un corazón en pecado. La única obra que satisfizo completamente al Señor fue la obra de Jesucristo en la cruz. Es la única obra, y a ella nos aferramos. Por esa obra nosotros tenemos acceso al Padre, no por nuestros medios. Y hermanos, para completar este ciclo, el fruto espiritual que a veces se ve no es el fruto externo. Y una vez se puede ver, mira, este hermano cómo se involucra, cómo hace cada cosa, cómo va, cómo viene, qué puntual, qué... El fruto es interno, el fruto es el del carácter. Y eso no lo puede evaluar los demás, no podemos evaluar a nadie, pero cada uno podemos mirar. Yo realmente, cuando perdono de corazón, hasta el final, hasta el punto de olvidar la ofensa, o me sigue molestando lo que me dijo, la manera que me hizo, cómo me defraudó, cómo me decepcionó, sigo en mi corazón teniendo esas cosas. Y eso lo sabe cada uno. Y yo pensaba en el rey David, cuando llegó a un punto en su vida que cometió ese pecado tan grande, ¿no? Y quería compartir, para finalizar, el Salmo 51, del 1 al 12. Esta es la oración que hizo David en su ruego al Señor, que también podría ser la nuestra, ¿no? Para aquel que todavía está conociendo al Señor y que necesite nacer de nuevo para una vida nueva en el Señor. Y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Reconocía su debilidad, su pecado, su maldad.
Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocerse pecador humildemente ante el Señor y pedir misericordia es un buen primer paso. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y es una confesión, que es la confesión que todos tenemos que hacer. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 dice, crea en mí. Está hablando de una nueva creación. No una modificación, no una mejora. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo, la necesidad de que cada persona que se acerca al Señor tiene que tener. Que Dios te dé un nuevo corazón, que te llene de su Espíritu Santo para poder caminar en santidad y poder crecer y madurar y desarrollarnos y tener las herramientas para hacerlo. El Señor lo bendiga. Amén.